Vamos, ¿te parece? Bienvenidos a todos Hola. y todas. Vamos a comenzar entonces, Tessy, una grabación. Hoy queríamos ver el tema de Vamos. Argentina. Eh, Apareció un artículo en la revista The Economist que dice es el único país del planeta que pasó de ser un país rico a subdesarrollado, no existen otros casos. Eh, y entonces queríamos ver un poco como lección qué es lo que ha ocurrido. Acá Roberto tiene a ver, sí que ha hecho Roberto. Deme un segundo que recupere el sonido. Ahora te escucho. Ok, no estaba Ahora diciendo sí te que escucho. ¿Listo? Argentina es el único país, según la revista The Economist, que pasó de ser un país rico a un país subdesarrollado, como un caso de estudio. Y acá, bueno, hoy queríamos debatir esto, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué? Y la historia de cualquier país siempre sirve de ejemplo para otros. Roberto tiene este PowerPoint, de manera que Roberto te dejo avanzar un poco con el PowerPoint y voy yo para los nuevos. Hola Martín, la idea es que pueden hacer preguntas, intervenir en el chat cuando quieran. Y yo voy introduciendo mis comentarios mientras vos recorres el PowerPoint, si te parece bien. Si me vas a interrumpir, no. Y sí, si no, ¿para qué estoy? Adelante, dale. Bueno, pará. ¿Puedo yo avanzar el PowerPoint? Sí, sí, No. abajo, Lo tenés que avanzar abajo a vos. la izquierda tenés una flechita a la izquierda, quiere decir que retrocedes por la duda, y a la derecha quiere decir que avanzás. No sé si me escuchás. ¿Sí? ¿Me escuchaste? Eh, ¿Vos podés avanzar el PowerPoint o lo tengo que avanzar yo? Lo podés avanzar vos si querés. Abajo a la izquierda tenés dos flechitas para avanzar. Abajo de la pantalla a la izquierda del PowerPoint. No sé si la ves. Ahí está. Ya está, ya está. Ahí está. Eh, a ver, este es un trabajo que hice hace bastantes años atrás. eh, y lo tomé simplemente como datos que da Mario Bunge en su libro, La economía argentina. Entonces, él analiza los países que están ahí en el listado, en América Latina, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Paraguay. Así que creo que está todo América Latina, salvo México, creo que México no está. Entonces, lo que él empieza a comparar, dice, por ejemplo, empieza a dar algunos datos para ubicar cómo era la economía argentina en ese momento. Estamos hablando eh, principios del siglo XX, ¿no? Cuando ya el despegue de lo que fue la generación del 80 había tenido fuerza. En 1923 da el dato que el 50% del comercio exterior, o sea, de todas las exportaciones e importaciones que se hacían en América Latina, el 50% lo hacía Argentina, ¿sí? Estaba en manos de Argentina. Hoy Brasil nos supera. Bueno, este lo había hecho en el año 2007. En el 2007 solo representó el 15%, ahora debe ser menos, o tal vez debe estar más o menos al mismo nivel. Eh, Esto como primer dato, como para ubicarnos lo que éramos, ¿no? De los 88.000 kilómetros de líneas férreas de América Latina, el 43% estaba en Argentina. Argentina transportaba el 60% de toda la carga que había en esos países que estaba mencionando y el 57% del total de los pasajeros de ese periodo. Estamos hablando de 1920, por ahí. De los 349.000 líneas telefónicas de los países considerados, o sea, de todo el listado que di, 157.000 correspondían a Argentina. O sea que estamos hablando, sí, es la mitad más o menos, ¿no es cierto? Un poco más.
casi el 50% estaba en Argentina. En 1924 circulaban 214.000 automóviles en América del Sur. 58% correspondían a la Argentina. ¿Sí? O sea, casi el 60% de los autos. Hoy Brasil nos pasa, no solo en la cantidad de autos que tiene. Se estima que a principios del siglo XX se imprimía el 55% del total de diarios y revistas que se editaban en toda América del Sur, consumiendo el 57% del papel para imprimir. O sea que en eso también liderábamos. Y acá, este es un dato, lo doy ahora, lo tiro y después en todo caso lo debatimos. Porque eso fue con una economía muy abierta. ¿Sí? Yo estaba dando el fin de semana en Twitter algunos datos comparando Argentina con Chile. ¿Sí? Chile exporta el doble de dólares por habitante por año de lo que exportamos nosotros. En porcentaje de Producto Bruto es creo que el 40%, 30 y pico por ciento, y nosotros el 14%. Entonces, pero otro ejercicio que vale la pena hacer es este. Tomé el total de las exportaciones argentinas sobre el total mundial, desde en el periodo 1900 hasta, bueno, esto llega hasta el 97 creo, o, no, o el 2008, una cosa así. En un momento, allá por antes de la crisis del 30, nosotros exportábamos entre un piso del 2 y el 3% del total de las exportaciones mundiales. Hoy estuve revisando a ver cuáles eran los datos de exportación del mundo, ¿sí? De total del mundo, y si representamos el 0,04%. Si hubiésemos mantenido el 2,5% de participación en las exportaciones del mundo, hoy tendríamos que estar exportando más o menos unos 450, 470 mil millones de dólares por año. Exportamos 70 mil. El punto es cuántos puestos de trabajo se dejaron de crearse por exportar 400 mil millones de dólares menos. Algunos argumentan y dicen, bueno, pero en ese momento se exportaban productos primarios. Y ahora también, es soja, básicamente. ¿Sí? El grueso de las exportaciones son productos primarios. Entonces, con esto, doy un primer. Mi intención, fíjense ustedes cómo con el modelo de sustitución de importaciones cae la participación de Argentina en el comercio mundial, ¿no? Es impresionante. La pregunta, el punto es, Argentina pasó de ser un desierto antes de Rosa, Caseros, febrero de 1852, hacemos la Constitución, Organización Nacional, generación del 80 y Argentina crece. El crecimiento se dio gracias a la calidad institucional y a que la mayoría de los partidos políticos tenían inclinaciones de incorporarse al mundo. ¿Cuál es el punto de inflexión a mi juicio? Es a partir de la década del 30, donde todos los países, como consecuencia de la crisis, se empiezan a regular. Ahora, después viene Perón, y lo que esos países, la mayoría de los países habían aumentado el gasto público, el déficit fiscal, regulaciones, etcétera, las van abandonando y nosotros lo aplicamos como políticas de largo plazo. Y ahí tengo otros gráficos, no sé si están acá, pero lo que les diría es, se ve claramente como Argentina empieza a tener una tendencia declinante. Fíjense ustedes que el crecimiento del PBI esto es datos de Angus Madison, ¿no? Argentina entre 1875 y 1912 tiene una tasa de crecimiento del Producto Bruto Per cápita del 3,6%. Después, bueno, viene la guerra. Entre 1935 y 1974 empezamos a crecer a la mitad, el 1,8%. Y entre 1935, cuando se crea el Banco Central, y el 2002, que es el último cálculo que hice en ese momento, crecimos al 0,9% anual. Un punto por año de crecimiento de ingreso per cápita. O sea que cuando uno mira esto, el crecimiento del ingreso per cápita de Argentina de principios de siglo es fenomenal. Fines del siglo pasado, principios de este siglo, ¿no? Bueno, dejo acá. Gracias porque te la confianza en que me digas que diga algo. Me estoy muy emocionado. Sí, dos cosas. Pues
este gráfico porque, claro, la tasa de crecimiento va bajando, pero sobre un Producto Bruto más alto. Es decir, es muy difícil sostener un ritmo de crecimiento del 3%. Es como cuando se habla de las economías chinas que crecen rápido. Igual, si pasar de producir un tractor a producir 2 tractores, te da una tasa de crecimiento alta. En la crisis del 30, sí hay bastante intervencionismo. Bueno, creo que en todo el mundo, y Roosevelt va a la cabeza con eso. Tal vez a veces no se sabe, pero lo que fue el plan, el New Deal, en especial lo que era el control industrial, era más o menos como un Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, para los que no son de Argentina, fue un secretario de comercio acá muy prepotente, las empresas se intervenían. Y Roosevelt tenía algo parecido. Entonces, sí hubo una tendencia en el 30 de mayor intervencionismo en el planeta, pero creo que Argentina fue de las que menos intervino, los gobiernos que menos intervinieron, a pesar de que intervino. Y fue de los que salió más rápido de la crisis del 30. Si bien estoy de acuerdo con esto de que en el 30 está este envión, comparativamente Argentina me parece que no fue como otros, y que ni la tasa de natalidad, dice ahí, hola Francisco. A ver, si Roberto creo que tiene problemas de nuevo, o es viejo lo que tengo. Hola Tato. Roberto, ¿me está siguiendo? Parece que no. Y sí, en la época de Perón, la cosa creo que es mucho más salvaje, en el sentido de que se estatizaron las empresas. Muy bien, Aníbal. Se estatizaron las empresas, pero no solamente las empresas, sino una cosa es un intervencionismo creciente y otra cosa es un intervencionismo prepotente. A lo Chávez, a lo Kirchner y a lo que fue Perón, ¿no? Con la expropiación de diarios, de medios, de ferrocarriles, es decir, el tipo expropió todo y creó al mismo tiempo mucha tensión social, mucho como hacen los Kirchner hoy en día, ¿no? Es decir, el que no está conmigo es mala persona y hay que atacarlo. Lo único, no sé, Roberto, si el gráfico además se puede ver poniendo en el eje vertical logaritmos. El logaritmo lo que daría es lo que vos estás diciendo, pero visualmente daría cómo la tasa de crecimiento va bajando. Y no sé si me pudiste seguir y te paso la palabra. ¿Sí? A ver, ¿me escuchan bien, no? Porque Tessy me estaba diciendo que salga y vuelva a entrar, sí, pero más o menos me están escuchando. Bien. Si querés con logaritmo, eso es otro precio, por empezar. ¿Sí? No es el mismo precio. No, tengo que buscar, en realidad tendría que buscar, tengo gráficos comparativos con ingresos per cápita. ¿Qué pasó? Lo sigo. ¿De qué te reís? Tengo gráficos comparativos. Argentina, Australia y Estados Unidos, evolución del ingreso per cápita. ¿Eso te sirve? Ahí tengo un problema de nuevo que te veo medio como congelado. ¿Vos sabés que me escuchás bien? La próxima vez que vamos a poner así una con la conexión cabeza, por lo menos. ¿Eh?
No, está bien. Lo que pasa es que estoy en casa hoy y la conexión no es tan buena como en el estudio. Eh, bueno, ¿dónde estaba? Me perdí. ¿Qué es lo que querés que te haga? El gráfico ahora no te voy a hacer el coso del logaritmo, ¿sí? Pero de todas maneras, vos lo que me estás diciendo es, como acá el ingreso era muy bajo, entonces crece más rápido, ¿sí? Entonces, claro, de 1 a 2 es el 100%, de 2 a 3 no es más el 2%, el 100%. Eso estamos de acuerdo. Pero cuando vos ves que la curva tiende a achatarse, ¿sí? O a desacelerarse, también coincide con periodos en los que hay mayor intervencionismo estatal. No sé si estás de acuerdo en ese punto. ¿Sí? Ahora, si te vas a poner en exquisito y querés la curva de un determinado color con logaritmo y no sé cuánto chiche más, y bueno, eso ya vas a tener que Es poner más plata. exactamente lo que quiero. Bueno, poner la plata primero y después hago el gráfico. Escuchame, tengo este, ¿qué querés que haga? ¿Qué Solamente querés? estoy ¿Lo querés con sugiriendo logaritmo que neperiano también? si el gráfico se pone, no le digo que lo vamos a hacer ahora, que te lo hago yo, Sí. mira, te lo hago yo y gratis. Porque lo único que creo es que si en las ordenadas se ponen logaritmos, quedaría mucho más reflejado visualmente la tasa de decrecimiento, la curva se va a achicar, porque si vos tomas así visualmente, parece que Sí. terminada la guerra el crecimiento es igual, la pendiente Ujú. es igual que en la más a la izquierda. Y entonces tu porcentaje, que están bien y se Sí. reflejan, cae mucho, creo que se podría ver visualmente, pero fue un pie de página. Bueno, sí, la verdad que fue un comentario que no sé para qué lo hiciste, pero pensá que en 1875 Estados Unidos, más o menos, debía ser el salvaje oeste, era como acá, ¿sí? La conquista del desierto. eh, y después tenés el periodo de la guerra, la primera guerra, ¿sí? Donde todos se estancaron. Después viene el periodo de, ya la década del 30, y cuando se sale de la década del 30, los países de Estados Unidos, etcétera, crecen mucho más rápido. A ver, sí, tengo uno que es un poco más viejo, pero puede servir. Déjame si lo encuentro. No. Hice otro ejercicio que fue comparar Argentina. Acá está. Es viejo este, es hasta el 2006. Entonces tomé eh, también el ingreso per cápita en dólares constantes, que es casi un número índice. ¿Sí? Fíjese, el periodo Argentina en la década del 70 tenía un ingreso per cápita de casi $8.000 y España estaba casi igual que nosotros, en promedio. Ahora, en el 2006, como ven ustedes, España duplicaba el ingreso per cápita nuestro. Si tomamos el caso de Irlanda, Irlanda estaba un poco por debajo nuestro y en el 2006 multiplica por 3. En el caso de España duplicaba, en el caso de Irlanda triplicaba nuestro ingreso per cápita. Corea, que era menos de la mitad que nosotros, pasa a duplicarnos. Japón, que estaba por arriba de nosotros, qué sé yo, un 30% o 20%, pasa a más que duplicarnos. Bueno, Italia, Hong Kong, ¿sí? Taiwán, Chile, todos nos superan. Es como si Argentina se hubiese quedado, ¿sí? A dólares constantes es esto, ¿no? Se hubiese quedado, y cuando lo comparás con otros países, salvo el caso de Brasil, mira Australia. Australia estaba por arriba nuestro, pero después nos supera fenomenalmente. Entonces, a ver, son datos, obviamente puede haber distorsiones por el tipo de cambio que se tome, etcétera. Pero lo que muestra es que Argentina, como mínimo, se quedó parada y el resto nos pasó como un avión.
Charlie. Está clarísimo, eh, porque sí lo que parece es que cuando hay intervencionismo, eh, obviamente no es que pasa, que el intervencionismo, eh, lo voy a poner como decir, robar $1 o robar 10 millones de dólares está moralmente mal en ambos casos. Pero cuando hay intervencionismo no es lo mismo decir tengo un déficit de $10 que Estados Unidos tenga un déficit de $10 a que tenga un déficit del 20% del Producto Bruto. Entonces, creo que este gráfico muestra muy claramente cómo el intervencionismo en Argentina, desde Perón, creció mucho más fuerte que en el resto de los países, porque Perón hizo esto. Es decir, yo lo que estaba mencionando antes es no solamente el intervencionismo de Perón con el control del comercio exterior, los granos, la carne, expropiación de la prensa, de los ferrocarriles, y todo lo que hizo, todas las barbaridades que hizo, sino además, igual que los Kirchner hoy en día, El Yapi. el YAP, sí, lo, el odio que sembró en la sociedad, lo cual le quita eso que no le gusta a Kicillof, que es el clima de inversión, que le parece una estupidez, a un estúpido, obviamente. Entonces, sí, el gráfico este me parece que, podemos decir, en todos los países el intervencionismo avanzó, en algunos más, otros menos. Hong Kong, por ejemplo, es un caso donde debe haber crecido relativamente poco. Chile depende de la época, pero claramente después de Perón en Argentina casi no se aflojó. Martínez de Oz, con la época militar, se desregularon precios, pero no hubo una desregulación fuerte de la economía, el gasto público creció, el déficit creció. Más o menos la única época donde hubo un retroceso, no voy a decir un mercado libre, pero con más aire de inversión fue el 90, con la convertibilidad y con todos los errores que eso implicó. Pero era un clima mucho más pacífico, había desregulaciones, no totales, privatizaciones mal hechas, pero era como el péndulo yendo hacia el otro lado. Pero nunca lo suficiente. Mientras que en el resto de los países, yo creo que en el caso de Chile el avance hacia una economía de mercado es mucho más fuerte, o en Hong Kong ni hablar, ¿no? Entonces creo que esos datos son muy interesantes en cuanto que muestran esto del grado de intervencionismo. El intervencionismo está mal siempre, pero, pero hay grados que afectan más, hay grados que afectan menos, y además yo diría el modo. Nixon puso precios máximos en su momento, asesorado por Galbraith, pero no había esa prepotencia, ¿no?, en el país. Ahí tenés algunos comentarios. Andrés dice, España es buena comparación. Adelante, Roberto. ¿Por qué no? No, a ver, dice, bueno, salvo Brasil, el resto nos pasó por arriba, sí, es cierto. Brasil en realidad, digamos, sí crece por volumen, por tamaño de país, igual que China, ¿no? Pero no sé en términos relativos si es tan importante. Pero había uno donde, creo, alguien decía que no le... Ah, acá está, Andrés Jiménez, dice, España es buena comparación, pero Irlanda quizá no tanto. Bueno, pero el problema no es la cantidad de habitantes, creo yo, solamente, Andrés. Porque Irlanda en realidad en la década del 80 lo que hacía era producir eh, papa de mala calidad, estaba aislada del mundo, tenía una dirigencia política corrupta y en un momento dado los tipos se dan cuenta que si no se incorporaban a la Unión Europea y al mundo o estaban fuera, hacen las reformas y hoy el ingreso per cápita de Irlanda supera el del mismo Inglaterra, ¿sí? Este, y qué sé yo, uno puede, porque a veces dicen, bueno, Argentina que está lejos del mundo, estamos lejos, qué sé yo.
como si tuviésemos que agarrar un serrucho y cortar a Argentina e ir llevándola por el Atlántico hasta el norte para estar más cerca. Pero, qué sé yo, uno toma Australia o Nueva Zelanda y el crecimiento ha sido fenomenal en la medida en que hay menos regulaciones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos quedamos? Y estamos de acuerdo en que nos quedamos, ¿no? Y uno podría decir, bueno, Perón consolidó ese intervencionismo que empieza en la década del 30 con las juntas reguladoras, etc. Pero esto es como, ¿cuánto? Desde Perón hasta acá, a Perón lo derrocan en el 55, ¿sí? O sea que hace 60 años más o menos que lo derrocaron. Es como si 60 años después de Caseros se hubiese seguido debatiendo por qué Argentina no creciera. Y ya no crecía. Y Argentina, 60 años después de Caseros, estamos hablando a principios del siglo XX, ya estaba creciendo en forma fenomenal. ¿Qué es lo que hizo que una generación, que fue la del 80, generara ese fenómeno de crecimiento y la otra no? La que vino posterior a Perón, ¿por qué no cambió? Ahí hay algún argumento que dice, bueno, en aquel momento no había una democracia de masas, ahora la hay, y entonces es más complicado porque es competencia de populismo, cosa que debatimos varias veces. Yo creo que sí, en parte es cierto, pero también es cierto que los que vinieron después de Perón, ninguno se animó a desmontar por completo el Estado benefactor ese, ¿sí? El Estado distribucionista. Y me parece que si uno mira en general a los partidos políticos y a los mismos militares, se va a encontrar con que siempre tuvieron no solo tendencias de estatismo, sino de redistribución del ingreso vía forzada por el Estado, no vía inversiones, crecimiento, más productividad, mejor salario, etcétera, ¿no? Me parece que es un problema más de oferta. ¿Te acordás, Charlie, que lo debatimos en algún momento? Es más un problema de oferta de políticas económicas razonables que de demanda. Totalmente de acuerdo. Charlie. Algunos comentarios. A ver, Martín, con la fijación del tipo de cambio uno a uno. En realidad, yo eso no sé si lo interpreto como intervencionismo, porque es adoptar un sistema de convertibilidad, en este caso al dólar, se podría haber hecho a otra cosa, pero el dólar parecía lo más sensato. Y es como cuando uno adopta un patrón oro. El patrón oro va a ser una relación fija entre cantidad de billetes y oro. O sea, hay paridad en el tipo de cambio. El problema, en realidad, es que no se puede tener un tipo de cambio fijo, aún con patrón oro, porque eso pasó también en todo el planeta, junto con un déficit fiscal y junto con un crecimiento del gasto público. O sea, la crisis del 30 fue eso, porque después de todo Estados Unidos estaba dolarizado y estaba en un patrón oro. Gran Bretaña era, la libra esterlina era la moneda internacional, y sin embargo Gran Bretaña es otro ejemplo, no diría de la caída como Argentina, pero que pasa de ser la provincia más lejana y pobre del Imperio Romano a ser una potencia siendo una isla, grande pero una isla. Y a pesar de la evidencia tan clara de cómo esa isla, en el caso de Argentina, lograron una riqueza enorme, pero Gran Bretaña mucho mayor, terminan en los años 40 haciendo lo mismo que Perón, porque recuerden, en los años 40 estatizan, como Perón, estatizan ferrocarriles, carbón, etc. Estatizan el Banco de Inglaterra, el Banco Central, que era privado, lo estatizan en el 45. O sea, hay un movimiento. Es interesante cómo, a pesar de que la libertad de comercio local e internacional hizo de Gran Bretaña una potencia, esto no impidió que Inglaterra pase a ser uno de los países, no digo más pobres del planeta, pero no el más poderoso dentro de Europa. Entonces, estos intervencionismos, y estoy de acuerdo por una vez en la vida con Roberto,
Esto que después de Perón nadie desmanteló eso. Tal vez Menem y mal hecho. La convertibilidad, No, a mi perdón. gusto, ahí te doy, Roberto, la convertibilidad a mi gusto no es la responsable del fracaso. Fue el aumento del gasto público, de la deuda pública, que hace insostenible el sistema. Y privatizaciones hechas no del todo muy felices. Ayudaron, pero no del todo felices. Te dejo, Roberto. No, bueno, si estás de acuerdo conmigo, algo mal debo haber dicho. Seguro. Me preocupa, seguro. No, quería ver, a ver, porque acá hay una pregunta también, ¿cuándo Argentina abandona el patrón oro? Primero, también lamentablemente, también me preocupa, estoy de acuerdo con Charlie, el 1 a 1 es un esquema de conversión a dólar, pero es un esquema de conversión. El problema de las convertibilidades es cuando uno decide entrar a una convertida, el nivel del tipo de cambio al cual va a entrar, porque es elegir un número que si uno lo pone muy alto cierra la economía y si lo pone muy bajo cambia el precio relativo artificialmente del tipo de cambio y entonces genera más importaciones de las que hubiese con otro tipo de cambio de equilibrio si la oferta y la demanda funcionaran más libremente. De manera que Argentina en realidad crece a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con una caja de conversión. La caja de conversión se cierra por primera vez en la guerra del 14, se reabre cuando termina la guerra, ya por el 21, si mal no recuerdo, o un poco más, y se vuelve a cerrar en el 29, definitivamente con la crisis de 1929. Desde 1929, después en el 35 se crea el nefasto Banco Central que tiene el récord de haber destruido 5 signos monetarios desde que fue creado hasta ahora, ¿no? Así que bueno, la última vez que tuvimos caja de conversión fue en 1929. Bueno, creo que Andrés acá dice sí, pero la cifra es de PBI per cápita, entonces algo debe influir. Habla sobre el tema de Irlanda, el tema que daba yo del ingreso per cápita, ¿no? Seguramente. No, bueno, a ver, si uno toma, insisto, no necesariamente por la cantidad de gente, también uno podría decir, bueno, son menos gente produciendo, por lo tanto el Producto Bruto es más chico, ¿sí? Yo no sé si, para mí la cantidad de gente no define el ingreso per cápita. El ingreso per cápita estoy hablando, ¿no? Pero bueno, es para el debate. ¿Hay algún número aproximado de la cantidad de dólares que se han chorreado los distintos gobiernos desde 30 de fecha como para ver si gran parte de los dólares que faltan pasan por ahí? No, yo creo que eso es. Si se los afanaron, no tenemos el dato. No creo que haya recibos firmados y guardados en ningún lugar, ¿no? Eh, a ver, es cierto, Juan Carlos, pero el auge del comercio exterior en Inglaterra con el este de India fue un corporativismo rampante. No hay laissez-faire que digamos. Para vos, Charlie, es eso, ¿eh? Mientras contesto, voy a traer, si no te molesta, rápidamente, porque tenemos poco tiempo, otro PowerPoint que quiero ilustrar un punto. No, sí, me molesta. Vas a sacar el mío. Listo. Ese era mi objetivo, que te molestes. Andrés, es cierto, nunca va a haber un liberalismo totalmente puro, pero sí desde 1830 hasta la fecha, perdón, de 1830 en adelante, Inglaterra logra un avance enorme en la desregulación de los mercados. De hecho, Adam Smith tiene un famoso párrafo en Riqueza de Naciones diciendo: jamás veremos el libre comercio adoptado en Gran Bretaña por la cantidad enorme de intereses creados dentro del sector público
y dentro del sector privado, él decía, acá es imposible romper con los capitalistas que piden protecciones, subsidios, etc. Por suerte se equivocó, porque Gran Bretaña además es un buen ejemplo del poder de las ideas cuando, a pesar de todo intervencionismo, protección, capitalistas, etc., las ideas de Smith, no te voy a decir, Andrés, terminaron siendo adoptadas un 100%, pero fueron en gran medida, no en vano, Gran Bretaña creció como creció, y en realidad gracias a los escoceses. Acá hay no sé si recibieron un PowerPoint. Estas cifras creo que tienen 2 años de antigüedad, pero... No, todavía no. ¿El resto lo recibieron? ¿Sí? Sí. Observen que, a ver si puedo agarrar acá, sí. Que obviamente el Producto Bruto más grande es el de Estados Unidos acá, ¿no? 16. Tienen a China abajo, que es un crecimiento enorme. Este ingreso per cápita de 1.300 hace algunos años estaba en $300. Pero interesante es que los países que tienen un ingreso per cápita más alto, corregidos por el Purchasing Power Parity, son los más chiquitos: Luxemburgo, Liechtenstein, Mónaco. Y fíjense la población es casi nada. Luxemburgo prácticamente no llegan ni a 35.000 habitantes. Fíjense Suiza, más arriba, con 7,5 millones, tiene un producto bruto en ese momento de 650.000, contra Argentina, corregime Roberto si vos tenés cifras más correctas, pero más o menos estamos igual en producto bruto, pero nosotros somos 40 millones y ellos 7,600,000. O sea, aquí, si uno hace un paneo rápido, los países que tienen estabilidad monetaria 1, gobierno chico 2 y respeto por la ley, rule of law, son los que más ingresos per cápita tienen. Y fíjense que esto coincide: Luxemburgo, Liechtenstein, Mónaco, Suiza, son los que van a la cabeza. Son como las 3 variables. En el caso de la convertibilidad nuestra, en Argentina, no se respetó el déficit fiscal ni el tamaño del gasto público. Y lo mismo pasa, ¿no? En Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, donde no es el desastre de algunos países de Latinoamérica, pero están más equilibrados. Quería mostrar esto porque en realidad ninguno de estos 3 pequeños países que tienen riquezas naturales, la población es mínima y el ingreso per cápita es enorme comparado con cualquier otro, aún con Estados Unidos. Te dejo, Roberto. Charlie. Sí. No, que hay algunas observaciones que te hacen ahí. ¿Por qué no contestás vos? A ver, Phil Martín, bueno, perdón, que es Gabriel Neuquén. Fernando, Luxemburgo, Mónaco, plaza financiera. Sí, financieras y no tanto a veces, pero sí. Ojalá, por ejemplo, Argentina o cualquier país de Latinoamérica se transformara en un paraíso fiscal. Es la manera, el paraíso fiscal se ve como algo malo, cuando en realidad eso es lo que debería ser, un paraíso. Es decir, que el sistema impositivo sea tan bueno que atraiga capitales. Y ese es el caso de muchos de estos países. Que no solamente son plazas financieras, Suiza, por ejemplo, ¿no? Fernando, obviamente los países que crecen son los que respetan las leyes y las reglas de juego. Eso es fundamental, ¿no? Respetar las reglas de juego, el rule of law es clave.
que Arturo dice ninguno de esos países ha sido colonia española ni francesa. Es cierto, pero el Imperio Romano tampoco, y fue un imperio no. Ahí yo tengo un punto. Adelante, Roberto. No, ¿te acordás? Adrián Guisarri, un economista que falleció a pico, me decía que él sostenía que por culpa de los... él me decía, si llego a encontrar algún descendiente de los que le tiró aceite hirviendo a los ingleses, en las invasiones inglesas, lo agarro trompadas, porque su tesis era que si los ingleses hubiesen invadido y hubiesen, o sea, hubiésemos sido colonia inglesa, hubiésemos crecido. Y en ese momento yo decía, mirá, ojo que la India fue colonia inglesa y recién ahora está arrancando, ¿sí? No necesariamente, y España empezó a crecer después de la muerte de Franco, inclusive con un gobierno como el de Felipe González, que se incorpora a la Unión Europea. Yo no creo, ahí está el tema, que ese, no sé, creo que lo tenemos que debatir. Algún día tendremos que meternos si la religión y el hecho de que sean españoles o ingleses, las colonias que después se transformaron en países, tiene alguna influencia o no en el crecimiento de los países. Me parece que no es tan así. Pero, Arturo, la verdad es que, a ver, que sean españoles, franceses ni italianos, si hubiésemos sido ingleses, tal vez estaríamos como la India, ¿sí? ¿Qué otra colonia tenemos que viene en degradé? Bueno, ¿qué más tenemos, Charlie? A ver. Panamá y Uruguay, espérate porque me pierdo con los movimientos de las preguntas. Dale, seguimos. Ok, Daniel dice ahí, Roberto, ¿usted es partidario de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos? ¿Cree que estamos capacitados para eso? Yo veo que no podemos con el Mercosur. Estás aludido. Sí. Sí, no, yo creo que tendría, Argentina lo que tiene que hacer es irse del Mercosur o hacerse echar del Mercosur, ¿sí? O sea, si yo fuese gobierno me haría echar directamente y haría en todo, primero pondría un arancel único como en Chile, lo iría bajando. Por supuesto que eso tiene que ser hecho con las reformas de fondo para darle competitividad a la economía, o sea, un sistema tributario razonable, respeto por los derechos de propiedad, gasto público, digamos que uno puede, que tenga calidad y que no sea tan alto y récord como ahora. Bueno, todas las políticas económicas, tener una moneda, etcétera, ¿no? En esas condiciones, yo prefiero enfilar más para el lado de un tratado de libre comercio. Porque, a ver, la diferencia entre el Mercosur o la Unión Europea y un tratado de libre comercio es que en los mercados comunes, como en la Unión Europea y en el Mercosur, todos los países tienen el mismo arancel, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, para tal producto ponemos tal arancel, todos y cualquier cosa que venga fuera de la zona paga el mismo arancel si entra por Uruguay, por Brasil, por Argentina. En un tratado de libre comercio, cada uno de los países maneja su propia política arancelaria, pero se bajan los aranceles a cero entre ellos, que es el Tratado de Libre Comercio, que es entre Estados Unidos, por ejemplo, y Canadá y México. Yo me inclino por ir a tratados de libre comercio. Por eso Chile no quiso entrar nunca en Mercosur. Los tipos dijeron, después que hicimos todo el arreglo de la economía, nos incorporamos al mundo, tenemos un arancel promedio, porque con los tratados de libre comercio Chile debe tener un 2 o 3% de arancel de importación, no más que eso. No vamos a meter en el Mercosur en ese problema, ni locos, se fueron para lo que es la zona del Pacífico. Yo como Argentina diría, me rajaría del Mercosur, si además no existe, cada uno hace lo que quiere, y me iría para el tratado, a hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, sí. Charlie, seguimos. Gracias y vamos cerrando. Patricia pregunta. No, pero hay preguntas todavía. Por eso, sí. Patricia pregunta si en los últimos años se están teniendo que equiparar estos PPP
o siguen permaneciendo la administración de cada país. No sé realmente, Patricia, la tendencia, no creo que tiendan a igualarse. Hay péndulos en los países, un péndulo que se mueve desde más intervencionismo a menos intervencionismo, supongamos, aún dentro de Francia, aún dentro de España y de los mismos Estados Unidos. Entonces un péndulo que se mueve de un lado a otro. Estados Unidos puede ir de un Reagan a un Obama, pero nunca como el péndulo se mueve en Argentina, en Venezuela u otros países de Latinoamérica, donde vas de un intervencionismo muy fuerte, como tenemos ahora, a, no te digo un liberalismo, pero algo más abierto. O sea, entonces, estas variantes en el marco legal provocan entradas o salidas de capitales muy fuertes. No es como piensan los socialistas que esto es por especulación, es porque van donde se desregula y se escapan de donde se regula. El mundo es una competencia internacional de capitales. Entonces no creo que se estén tendiendo a equiparar. En cuanto a la integración, creo que lo mejor es integrarse al mundo. Un país no está preparado o no para negociar con Estados Unidos, son las empresas, son las personas. Entonces, la mejor integración es decir, acá hay libre importación y exportación de bienes, servicios y capitales. Y el sector privado será el encargado de ver cómo se integra a ese mundo y seguramente transformando a Argentina en un paraíso fiscal, ingresarán muchos capitales y si Argentina se vuelve competitiva, pero nunca lo va a hacer con regulaciones o que algún funcionario público o grupo de funcionarios públicos decidan cuánto, cómo y planifiquen cómo va a salir. Esto lo hace el mercado. Lo hace el mercado. Acá no hay mucho tiempo para explicarlo, pero por una simple razón, creo que explicó muy bien Friedrich von Hayek. El conocimiento es disperso, nadie tiene toda la información como para decir por dónde hay que ir. Pretender hacer esto es un abuso de la razón. Yo creo que, o sospecho que muchos de ustedes habrán visto el artículo de Leonard Read, iPencil. Yo lápiz. En YouTube, para los que no vieron, hay un video de 7 minutos de Milton Friedman en español y en inglés, que se llama Yo lápiz o iPencil, y es fascinante. Creo que es la mejor explicación en 7 minutos de por qué no puede haber una planificación estatal y que solo puede hacer daño. Roberto. Perdóname, Roberto. Tengo a ver, una pregunta. Espérate. Aníbal, es muy sencillo, no es complejo. Un país, nunca podés importar más de lo que exportás. Pensalo, olvídate un minuto de los dólares. Supónete que todo es trueque, cambio bienes por bienes o servicios por servicios. Entonces, se vería muy claramente que para importar un producto cualquiera, de cualquier parte del mundo, tenés que exportar. Y en realidad, si no podés exportar, o no podés importar, es porque no podés exportar. Esto es una identidad. Es un poco... Si pones el dólar no te va a cambiar, pero se ve muy claramente cuando lo pones en términos de trueque. Entonces, dada esa situación, o sea, si no sos capaz de exportar, la intervención del Estado jamás te va a hacer más capaz de exportar, o el proteccionismo te va a beneficiar. Va a empeorar la situación. En realidad, con el libre comercio haces lo máximo que podés de acuerdo a tu capacidad competitiva. Cualquier otra cosa implica retroceder.
Y no creo que esto sea así, porque China podría haber dicho lo mismo hace 20 años atrás, y no estoy en condiciones de competir con el mundo. Y acá está. Chile podría haber dicho lo mismo y después de Allende, y no estamos en condiciones de competir con el mundo. Y ahí está. Y hay varios casos de esos. Entonces, es simplemente que hay que dejar que el empresario sea innovador, sepa competir, y el Estado, de lo que sí estoy convencido, es el Estado con sus regulaciones jamás te va a hacer más competitivo. Y si no sos competitivo, pues no sos más competitivo. Me parece por lo menos mi punto, ¿no? Roberto. Fernando, bueno, por ahí, para Arturo Pereira había puesto una frase antes que era muy buena, dice, el Mercosur es cazar en el zoológico o algo por el estilo. El Mercosur es un zoológico donde algunos tienen libertad para cazar a Piacere, y es así. Está muy buena esa frase, me gusta. Te la voy a afanar, Arturo. A ver, Fernando dice que el caso de Tierra de Fuego da para hablarse más. También, sí. Fernando, creo que Uruguay con los chicos que ella mira la Alianza del Pacífico. Estuve hace poco en Montevideo y sí, en realidad también ellos, yo creo que si tienen, creo que en Uruguay, no sé si hay alguien de Uruguay por ahí, deben tener unas ganas bárbaras que los echen del Mercosur. Es el peor negocio que pudieron haber hecho Paraguay y Uruguay asociarse con Argentina y con Brasil. Lo que les conviene es abrirse al mundo. Vos, Fernando, estás en Uruguay, estás en Montevideo. Tú sí, sos de Uruguay. A ver, yo creo que Uruguay tiene ventajas comparativas para hacer muchas otras cosas, además de las que hace de turismo y de agropecuaria. Pero no me cabe ninguna duda que si se buscan hacia el Pacífico es el mejor negocio que pueden llegar a hacer. Eh, ahora, sí, ahora. Me viste en Argentina, hace 15 años que igual saliste de Uruguay y te viniste para acá, no creo que eso se hecho con el Salió a negocio, tiempo. Fernando. Eh, eh, sí. Ahora tiene que salir de acá. Bueno, a ver, no, yo lo que quisiera es redondear un poco el concepto de la charla, que era del tema central, que era el auge y la decadencia de Argentina. Yo creo que el auge se da gracias a la denostada generación del 80, ¿sí? A esa que todos miran con desprecio ahora porque está de moda. Fue la que Roca, Pellegrini, Mitre, Avellaneda, no eran tipos absolutamente liberales, pero sí entendieron que Argentina tenía que incorporar gente al mundo. La otra vez había escrito una nota con algunos de estos datos en el Diario de la Nación y después salió a contestar con una nota un tipo, un historiador K, ¿sí? Que lo mío que estaba mal porque la gente que se moría de hambre, no sé, viste esas cosas que te dicen. Entonces, a ver si encuentro por acá la inmigración, ¿sí? Porque la pregunta es, ¿para qué venían los italianos y para qué venían los españoles básicamente, y de otros países a la Argentina? Vos fijate que el saldo de inmigración en miles empieza a ser positivo en casi, yo te diría, 200.000 personas por año más, ¿sí? O sea, porque estaba la inmigración, venían gente, después había gente que se iba, pero estaba la inmigración golondrina, que eran los tipos que venían por la cosecha del trigo y después volvían a Italia con la plata que ganaban, etcétera. Ahí Fers tiene un libro muy interesante donde da cuál es la diferencia de ingresos que tenía. Pero la gente no venía a morirse de hambre acá, ¿sí? Por algo creció la población italiana, española. Si uno va a Entre Ríos hay un montón de colonias agarrando la Ruta 14. Me parece que el crecimiento, el auge de Argentina se da gracias a la Constitución de 1853 y a una generación que la sabe interpretar, a pesar que Alberdi los bombardea diciéndole que se están desviando con el famoso sistema económico y rentístico. Y Argentina entra en decadencia en la década del 30 y Perón la termina de hundir con sus políticas llamadas sociales e intervencionistas y el resto se peronizó. Argentina se peroniza en términos de, digamos, de política económica, ¿no? Al punto que yo diría que hoy cuando tenemos que votar estamos ahí debatiendo
cuál es el menos intervencionista, no cuál es el más liberal. Charlie. Sí, acabo de poner una frase de Borges en mi Facebook que provocó mucho entusiasmo. A ver si la tengo por acá. Porque él dice, tiene una frase que dice, la democracia es un abuso de la... Para mí la democracia es un abuso de la estadística. O sea, el que gana tiene derecho a hacer lo que quiere. Y además creo y además no creo que tenga ningún valor. ¿Usted cree que para resolver un problema matemático o estético hay que consultar a la mayoría de la gente? Yo diría que no. Entonces, ¿por qué suponer que la mayoría de la gente entiende de política? La verdad es que no entienden y se dejan embaucar por una secta de sinvergüenzas que por lo general son los políticos nacionales. Tiene un punto interesante, es decir, cuando vos tenés gente que no entiende de las consecuencias de lo que está votando, ¿cuál es la chance de que vote bien? Y peor, cuando tenés gente ignorante que está ignorante y, como dice acá Borges, sinvergüenza, las dos cosas, que están gobernando, estás en el peor de los mundos. Pues acertar en las medidas correctas es pura chance. Entonces, esto tiene un poco que ver con que la tendencia al intervencionismo va de la mano al socialismo, y cito a Marx. La democracia es el mejor camino al comunismo. Ya tenía más claro que muchos de nosotros. A ver, Borges por algo pidió ser enterrado en Suiza, ¿no? Así Fernando. Voto calificado, no seguiríamos en el rumbo lamentable que tenemos. Si en los 30 hasta Palacio se opuso a la creación del Banco Central, claro, cambiaron las ideas. Daniel, Fernando, gane quien gane. Los socialistas entendían mejor el problema. Claro, los socialistas defendían el libre comercio y el patrón oro. Bueno, señores, creo que es hora de ir cerrando. Muchas gracias a todos. Sí. Nos vemos. Recuerden que son las reuniones los primeros y terceros lunes de cada mes, pero vamos a estar enviando por Twitter y en los Facebook los avisos recordatorios y el tema correspondiente. No sé, Roberto, si tienes algo que agregar. Igual los programas, sí, que los programas quedan grabados, después hay un canal de diálogos políticos, yo lo subo a mi portal, Corporate Training lo sube a su portal, así que después si quieren volver a verlos o quieren compartirlos,